Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra sección de entrevistas. Soy Raúl Abarte, director periodístico de Reporte, y el día de hoy contamos con el coronel del Ejército de Retiro y experto en inteligencia y contrainteligencia, Juan Carlos Liendo O'Connor. Y bueno, esta entrevista se desarrolla justo una hora después en la que se ha dado el voto de confianza a favor del gabinete Bellido, y me parece que es fundamental, nos va a servir mucho la opinión de Juan Carlos para entender cuáles son las implicancias que tiene esta decisión y qué es lo que está detrás del Partido Político Perú Libre y sus distintos dirigentes y las influencias que esto puede tener o las influencias que tiene en este momento Sendero Luminoso y, el Partido Comunista del Perú militarizado que está en el BRAEM. Así que bueno, bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Un hola gusto Raúl. tener... Sí, Buenos días, perdón. un gusto estar contigo en esta entrevista y a tu disposición para los detalles que podamos conversar. Excelente. Quería preguntarte, bueno, ¿qué tan grave es lo que ha sucedido el día de hoy, viernes, en la tarde, con esta aprobación del gabinete que tiene por lo menos tres ministros vinculados a terroristas o organizaciones cercanas a terroristas que son Iber Maraví, Guido Bellido bueno, Anaí Durant, como mínimo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Raúl, lo que ha pasado hoy, más que grave, bueno, toda la situación es grave, pero es la evidencia concreta de la grave situación que estamos atravesando en el Perú, a partir de que un gobierno promovido desde las elecciones y en forma clandestina por una organización terrorista, está haciéndose cargo del poder ejecutivo, digamos, ¿no? Y hoy ese poder ha sido validado por una mayoría en el Congreso. Esa es la situación de la gravedad. Pero para entenderlo es necesario precisar dos cosas, dos dimensiones de aproximación al problema. Esta es una evidencia, y lo que ha sucedido hoy en el Congreso la reafirma totalmente, de cómo el sistema político peruano, el formal está en más que un colapso, ha fenecido. O sea, el Perú, el sistema político que existía hasta antes del 28 de julio, ya no existe más. La corrupción de Odebrecht, digamos, y la presencia de la izquierda liberal progresista, los caviares, y su protagonismo en el Perú durante los últimos 20 años han arrasado con el sistema político. No hay. Luego, desde el punto de vista práctico y concreto, el único poder político organizado, así sea aún precario, así sea aún con personalidades cuestionadas, relacionadas con organizaciones terroristas, con el narcotráfico, con la corrupción y con la poca capacidad administrativa, es el actual gobierno, la única fuerza organizada política en el país. Luego, y desde la segunda dimensión, esto necesariamente es motivo de análisis de los poderes fácticos internacionales. Entonces, si nos ponemos en el lugar de los poderes fácticos internacionales, la visión es, ok, ¿con quién me relaciono en el Perú? ¿Quién tiene el poder? Y definitivamente la política tradicional no tiene el poder, porque hoy se ha subordinado al nuevo gobierno. Y es una evidencia clara y concreta de la atomización en el poder. Hoy, insisto, en el Perú existe una sola fuerza política y es la de Sendero Luminoso a través del Movadef, su organismo de fachada, y en alianza con el grupo de Vladimir Cerrón, que representa al socialismo al siglo XXI. Digamos, esa es la situación. La proyección inmediata es que este poder va a ser necesariamente consecuente con su ideología marxista-leninista en términos de un marxismo revolucionario,
ya sea desde su vertiente andina de Sendero Luminoso, más la vertiente internacional latinoamericana del castrismo-chavismo, porque son los únicos que tienen el poder. Y culmino, hoy en el Congreso se evidencia que el sector liberal progresista que ha tratado de controlar a Castillo, que ha tratado de humanizarlo en el sentido de obligarlo a firmar una hoja de ruta, ya no sirve más. El poder liberal progresista también ha sido arrasado junto a la política tradicional que estuvo asociada en los últimos 20 años con el escándalo de Odebrecht. Proyecciones inmediatas de continuar desarrollándose el poder con esta correlación de fuerzas, quiere decir, movimientos marxistas-leninistas relacionados con el terrorismo, entonces la estructura del Estado, tanto en términos políticos, económicos como sociales, está sufriendo un cataclismo. La presentación del primer ministro en el Congreso, hace una presentación, no ha sido técnica, ha sido una presentación de enfrentamiento cultural en el marco del marxismo revolucionario. Entonces estamos viendo los primeros pasos. Y si han aceptado a un primer ministro como el canciller actual, están aplicando la política del zigzag ya diseñada por Vladimir Cerrón. Tenemos entonces en el Perú una coalición entre lo que es Sendero Luminoso, sobreviviente en la actualidad, empoderado por el liberal progresismo, más el socialismo latinoamericano. En términos políticos, económicos y sociales, significa un cataclismo estructural del poder en el Perú. Eso es lo que podría compartir contigo, Raúl. Exactamente, muy interesante tu análisis y yo quería preguntarte cómo, por ejemplo, cómo es que ellos, más que preguntarte, comentarte y que me digas de alguna manera, amplíes un poco la perspectiva de aquello que hemos visto, justo, por ejemplo, el traslado de Vladimiro Montesinos un día antes del voto de confianza, ¿no? Cuando la agenda de Moadef Internacional ha sido la de acabar con el régimen penitenciario de la base naval, se ve en carteles, en manifestaciones en Francia, en manifestaciones en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, pidiendo y acá en Perú, evidentemente, pidiendo se desarticule el régimen penitenciario de la base naval. Entonces, ¿cómo esto se integra? O sea, ¿qué tan preparados y qué tan eh, articulados con este tipo de movimientos están Pedro Castillo y Vladimir Cerrón? A mí lo que me queda claro es de que hay dos bandos, que uno es el castrochavismo de Cerrón y el otro es Movadef, Sendero Luminoso de Pedro Castillo, y de que eso en ningún momento ha cambiado y que lo que ha estado jugando Pedro Castillo los últimos días ha sido en una especie de ruéguenme por que yo me modere, ¿no? Por favor, ruéguenme, y en eso ha ido alargando el tiempo, hasta que el último día nos enteramos que nada cambió. Nada cambió y va con el mismo gabinete y al final, por miedo, han terminado, o por miedo o por interés, no sé, han terminado dándole la confianza, ¿no? Definitivamente, a ver, vemos una manifestación clara y contundente de lo que es la real política. Como te das cuenta, Raúl, atrás ha quedado lo políticamente correcto, atrás ha quedado la ideología de género, atrás ha quedado la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, atrás ha quedado toda esta narrativa, la narrativa liberal progresista ha sido destruida, ha sido desplazada. Y lo que estamos viendo, como muy bien tú lo expresas, es una manifestación de la real política pura. Y tenemos acá dos vertientes, ¿no? La del castrochavismo, alineado con el socialismo siglo XXI, que complementa el anillo socialista en el eje geopolítico de Caracas, Lima, Buenos Aires, pasando por La Paz. O sea, se ha alineado el eje político más poderoso de la región, porque Perú es el hub,
Perú es un hub no solo de comunicaciones, sino es un hub de conexiones políticas. Se ha alineado, ¿no? Y obviamente, como tú puedes ver, de esta perspectiva se comprende la presencia de asesores del Medio Oriente, de Yemen o Arabia Saudita, de Kuwait, con nexos directos con Castillo, y tienen la primera ventana abierta para la negociación, la economía internacional. Entonces, se ha alineado el eje del castrochavismo con el aparato internacional de Sendero Luminoso, enganchado con potencias extracontinentales, fundamentalmente con Irán, hasta el momento. Eso es lo que tenemos. Mientras la discusión en el Congreso es de pobrísima calidad y los medios de comunicación alineados en el grupo El Comercio y afines están mirando otra cosa y otro lado. Los analistas, como tú sabes, la mayoría dependientes de ONGs, no pueden interpretar esto porque su marco ideológico de liberal progresismo no se lo permite, no tienen palabras, estructuras o ideas para enfrentar esta realidad. Y lo que queda de la política tradicional, como en el caso de Alianza para el Progreso o Acción Popular, simplemente están jugando sus intereses de sobrevivencia, ¿no? De intereses políticos claros y concretos en el corto plazo. El país está hoy a la merced política de la dirección del Partido Comunista, Sendero Luminoso, y del eje del castrochavismo. Eso es lo que tenemos. Exactamente. Y bueno, por eso nosotros nos manifestamos en contra del voto de confianza, porque entendemos que por más de que esto pueda suponer una negación o una pérdida del conteo de confianzas, ¿no? Del Congreso, y que eso pueda acelerar su disolución, en realidad negar la confianza asegura que el Congreso va a tener que enfrentar a Castillo sí o sí, frente a una vacancia, porque si no se la niega, hoy día puede seguir pactando y finalmente va a terminar siendo el Congreso un reflejo del poder y no un límite a este, porque si en el momento en el cual le nieguen la confianza a Castillo, el Congreso va a tener que vacar a Castillo si es que no quieren que lo cierren, porque si no va a hacer una interpretación fáctica como hizo con Vizcarra y va a terminar cerrándolo de todos modos. Sin embargo, la población va a entender que si tú le das la confianza un día, como ahora, tú no puedes vacar a ese mismo ministro 2 semanas después o 3 semanas después, porque finalmente tú has avalado a ese mismo gobierno que luego estás diciendo que está compuesto, como efectivamente lo está, por elementos de la fachada de Sendero Luminoso, que es Movadef, ¿no? Y exacto, lo que tú dices es cierto. Hoy el Congreso no es un elemento de la separación de poderes, sino es un complemento del poder ejecutivo, porque en la instauración de los regímenes marxistas, leninistas, no existe separación de poderes. Hoy ya capturan el Congreso. El paso siguiente es el Poder Judicial y la consolidación es con el control de las Fuerzas Armadas dentro del Ejército. O sea, todos los eventos consecutivos de esta película del desastre, del colapso político del sistema peruano, son conocidos. Está en la doctrina, validada en la doctrina y en los hechos de cómo estos grupos se hacen del poder. Solo hay un factor, digamos, trágicamente para todos en contra, que es la crisis económica ya en curso y que debería agravarse y verse más agravada en los próximos 2 o 3 meses, ¿no? Providencialmente, el pago de impuestos de las grandes empresas y de las mineras que hemos visto hace 2 semanas, más los ingresos por la subida del precio del cobre, han aliviado la caja fiscal para evitar que siga subiendo el dólar. No tengo idea, en este caso tú eres el experto, cuánto tiempo más dure la administración del precio del dólar. Pero si se pasa al control de precios y al control del tipo de cambio, ya la receta es completa. Hoy tienen la fuerza política para hacerlo. Hoy tienen la fuerza política para hacerlo porque hoy la mayoría del Congreso está a favor del gobierno. Eso es claro, ¿no? Una interpelación. Como tú dices, mañana no pueden interpelar a nadie uno por uno porque esa
esa interpelación va a fracasar. O sea, no hay manera. Es un juego de niños. Como lo dije en alguna oportunidad, Raúl, el Congreso sigue jugando ping-pong mientras que Sendero Luminoso y el castrochavismo está jugando ajedrez. Así es, así es. Y cuál, digamos, entonces te parece que la posibilidad, evidentemente, bueno, yo no creo que en ningún momento haya existido la posibilidad de moderar a Pedro Castillo, pero finalmente esta posibilidad de lograr por lo menos un pacto civilizado entre la izquierda, Caviar y Pedro Castillo, a partir sobre todo de los casos de corrupción que tienen, por ejemplo, Vladimir Cerrón, que de alguna manera puede darles una cierta palanca, una cierta fuerza de poder sobre el partido político, porque, bueno, el Ministerio Público ciertamente está influenciado, por decirlo de alguna manera, por ese grupo. Entonces, de alguna manera, eso puede todavía ser un contrapeso a esta fuerza, incluyendo también el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha renovado. A ver, lo que tú mencionas es cierto en el sentido de la presencia liberal progresista que había en el Perú, tanto en el sistema judicial como el Tribunal Constitucional. Lo que sucede es que aquí hay un problema muy propio de la naturaleza liberal progresista. Digamos, y de repente podemos coincidir, el liberal progresismo no es congruentemente natural a la cultura peruana. Luego, los liberales progresistas los son porque tienen asegurado un puesto de trabajo. O sea, no son liberales progresistas de convicciones filosóficas, políticas, partidarias, comprometidas con la vida social. No, ellos responden solo a un puesto de trabajo. O en su gran mayoría, 99.99%, digamos. Ese es el liberal progresismo en el Perú. Entonces ellos se van a alinear con el más fuerte, con quien les paga la planilla. Y eso es lo que vemos. O sea, esos son aspectos concretos. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Que me hablas del Poder Judicial o el sistema de justicia peruano, en los últimos 5 años, en forma totalmente descarada y abierta, el Poder Judicial peruano se ha convertido en un brazo de presión político del gobierno. O sea, eso está claro, ¿no? El lawfare en el Perú aquí es mucho más eficiente y mucho más directo. Tal es así que, hasta donde tengo conocimiento, los colaboradores eficaces contra los dinámicos del norte, contra Bermejo y todos aquellos dispuestos a hablar de su testimonio contra personas involucradas hoy con el gobierno, involucradas con actos terroristas o corrupción, ya se han retirado. Te olvidas de colaboradores eficaces. Todos esos casos caen. Hoy, la consolidación del Poder Ejecutivo, el dominio sobre el Congreso, viene acompañado del dominio sobre el Poder Judicial. Y no existe ninguna evidencia de que el Poder Judicial actúe por principios de defensa de la justicia o por principios ideológicos. No, solamente van a mantener sus puestos de trabajo. Y el dueño de los puestos de trabajo es el gobierno. Nos olvidamos de la justicia, Raúl. Ingrediente propio del marxismo-leninismo, ¿no? Claro, qué complicada situación. Y quería preguntarte el rol aquí de, de qué es lo que podría pasar, o al menos para terminar con una especie de forecast o de proyección de los próximos, por lo menos 2 meses, aunque claro, es difícil en el Perú, pero de alguna manera, con este voto de confianza, lo que pareciera que van a hacer, por lo menos la oposición, la que queda, es empezar a interpelar a los ministros que han sido cuestionados y por lo tanto empezar a contrapesar un poco, por lo menos a Iber Maraví, que ya sabemos que comparte atestado policial con Edith Lagos
y eso ya pasó a segundo plano con la confianza, ¿no? Casualmente sale justo unos días antes. Entonces, que probablemente el sendero de la, por lo menos de la agenda parlamentaria va a ir por ese camino. Y eh, la pregunta es, hoy día quedan esperanzas todavía para una vacancia y si es que la vacancia es la única solución este copamiento del Estado por parte de estas fuerzas. A ver, yo trato de hacer un esfuerzo de encontrar evidencias que me conduzcan a lo que tú mencionas. Lamentablemente no las encuentro. Si bien vemos un Congreso sólidamente consolidado fuertemente desde el ala de apoyo al gobierno, más un grupo significativo que le otorga mayoría absoluta, con lo cual ya ha defendido el primer ministro. Ese es un hecho concreto. Y del otro lado, ¿qué tienes? Ya tienes un conglomerado de políticos, de personalidades que compiten entre sí, se pelean abiertamente no se puede llamar liderazgo, por el protagonismo, y que tienen cero contacto con organizaciones populares, con organizaciones de poderes fácticos claramente definidos. No, lamentablemente yo veo solo un jugador en la cancha y los demás o están haciendo barra, ¿no? O están en el camerín. No, no Y veo más. a esas fuerzas políticas te refieres, a pelean por el protagonismo, te refieres, por ejemplo, a Avanza País, Renovación Popular y a Fuerza Popular, claramente. Solo para Correcto, acotarlo. correcto. Y Correcto. desde la oposición en las calles, los que organizan un poco de marchas, después de esto, no le va a quedar más ganas de salir, porque no ven reflejada su acción en el único espacio de poder real que todavía queda a la oposición, que sigue siendo el Congreso. Mientras la oposición del Congreso no se una bajo un solo liderazgo y una sola idea, esto está perdido. No hay forma. El único escape es una crisis económica tan severa que provoque una protesta popular masiva. Eso se viene. Si Y, Castillo, bueno, Castillo no tiene la capacidad para hacerlo, pero sí sus asesores internacionales, los poderes fácticos internacionales que están sobre este gobierno, que se autodenomina de los pueblos peruanos, no lo es. Simplemente es la proyección internacional de intereses de un sector, digamos, de los poderes fácticos transnacionales. Lo único que puede hacerlo salir de la jugada es que se inunde la cancha de fulbito donde están solas. O sea, es la única forma de que pare el partido. O sea, está tu equipo, los árbitros, la tribuna, pero no tienes ningún jugador adentro. uh-huh. Y estás metiendo goles sin arquero y sin nada. La única forma es que se inunde la cancha de algo y se suspende el partido. Y eso solamente lo puede hacer una crisis económica muy severa y muy violenta, que no tengo los elementos de juicio para decir cuánto tiempo pasará con ello. Claro. Y, por ejemplo, la posibilidad de que cierren, o sea, por ejemplo, conversaba todo el debate con los analistas que conozco durante estos días es si darle o no la confianza, ¿no? Yo creo que la mayoría ha recapacitado al último momento al darse cuenta de que lo mejor era negarle la confianza, pero todavía seguramente hay algunos que creían que lo mejor era darle la confianza y no perder en ese sentido la negativa de la confianza. Para mí es un escenario completamente distinto al Congreso anterior, en donde se cerró por negación fáctica al Congreso Fujimorista. ¿Por qué? Porque era un Congreso, uno, que tenía toda la prensa en contra, venía años enfrentando al Ejecutivo, y la población estaba cansada y tuvo 85% de aprobación prácticamente el cierre del Congreso. Hoy este Congreso acaba de ser electo, la mayoría de la población no quiere a Bellido, la mayoría de la población quería cambios en el gabinete, y el Congreso ha pactado con ellos. Entonces, es una situación completamente distinta. Más bien el Congreso no le ha hecho caso a la calle, ya ha elegido aquello que le conviene a ellos. Entonces,
en el caso, por ejemplo, eventual de que se llegue a negar la confianza y Castillo avance sobre el Congreso y lo cierre, ¿tú crees que habría una respuesta popular equivalente tal vez a lo que estás diciendo en caso de una crisis? Si no hay liderazgo político, no. Las protestas populares son con liderazgo y son promovidas. Ejemplo, la vacancia de Merino con las manifestaciones fueron toda una articulación de medios de comunicación, actores políticos nacionales e internacionales que se traen abajo a Merino. O sea, Ujú. si no hay eso, no, es imposible. O sea, mucho se habla de las primaveras árabes, de las revoluciones de colores, de las de las protestas espontáneas de la población. Eso no existe. Si no hay un promotor, no se puede hacer. Entonces, no veo promotores acá de que puedan a conducir ello. Frente a esta realidad, la gente no solo se asusta, sino trata de sobrevivir. Y Ujú. cuando existe un poder tan grande como el que tenemos, la gente va a buscar sobrevivir. Los empresarios van a tratar de acercarse al gobierno y hacer negocios, porque cuentan con la mayoría en el Congreso. Han contado con la aprobación de la confianza. Entonces, el empresario que quiera sobrevivir va a tener necesariamente que buscar contratos con el gobierno, municipalidades distritales, municipalidades provinciales, gobiernos regionales, y se van a enganchar todos ya en la carrera de las elecciones del próximo año, con un jurado nacional de elecciones controlado por el gobierno. Entonces, es la receta total al caos. Al caos para la libertad, al caos para la democracia, al caos para las personas de buena fe y la receta más trágica que va a perjudicar a los más débiles, a los pobres y a los enfermos. Eso es lo que se viene. Bueno, esperemos que haya algún tipo de esperanza, por lo menos para seguir y sobre todo que haya liderazgo, ¿no? Y algo que yo he criticado en mi Twitter es justamente esta pugna entre Norma Yarrow y Jorge Montoya, que yo creo que está bien, que haya, bueno, puede haber discrepancias en ese momento, pero tenemos que superarlas porque finalmente el enemigo es uno solo, y Fernán Altuve también lo dijo recientemente en Veto a Saber, que hay que unir a esas tres fuerzas que hoy día votaron en contra de la confianza para las elecciones municipales y regionales, que ahí también se pelea una importante fuente de poder, donde Perú Libre justamente ha podido tener su base política, ¿no? Exacto. Si no tenemos un liderazgo político, si no hay unión de las bancadas que han votado en contra, como tú bien mencionas, no hay nada que hacer. Y obviamente, si yo tomo la foto, si yo soy marciano y llevo mi platillo volador y Castillo me contrata como analista político, le diría, usted está solo en la cancha, haga lo que quiera, porque literalmente está solo en la cancha y literalmente va a hacer lo que quiera. No hace más porque no tiene la capacidad de procesarlo. O sea, Castillo es una computadora de 256 megas de hace 20 años, digamos, ¿no? No tiene capacidad de procesarla. Si Castillo fuera un smartphone hoy día, correría a 100 kilómetros por hora. Ni Castillo, ni Cerrón, ni Sendero son un smartphone porque tienen el cassette de los años 80. Ujú. Entonces, Pero, pero a mí me pareció, por ejemplo, la planificación de Bellido de hablar en quechua y, ah, y de alguna manera tener una estrategia armada donde prime la impresión sobre las propuestas, me pareció que igual requería de una capacidad política que no se ve ni siquiera en la derecha, ¿no? Porque, o sea, no tenemos ese nivel de políticos y de planificación estratégica a la hora de hacer política desde la derecha. Todo el mundo respondió a esa provocación, entre comillas, que en realidad no tendría por qué haber sido, pero que finalmente la gente lo tomó de esa manera porque no está preparada ideológicamente para enfrentar a este adversario
que tiene estrategia armada, que tiene un plan respecto al Perú, que puede ser nefasto, pero que finalmente es algo compartido por este partido y que por lo tanto es más fácil establecer una estrategia y ir avanzando. En cambio, cuando tienes una masa de intereses distintos, heterogéneos, es mucho más difícil poder coordinar y hacer estrategias colectivas, ¿no? No solamente difícil, y lo acabas de graficar, o sea, Castillo tontos no son. Podrán ser lentos porque no conocen el Estado, no conocen la administración pública y no pueden girar ahorita un cheque del gobierno. No, porque obviamente no saben hacerlo porque esta situación también los ha sorprendido, pero sí la capacidad política que tienen, la capacidad de entender la política, la capacidad de hacer política es totalmente superior. Desde Castillo, o sea, un sindicalista es superior en concepción política, en articulación de poder, que toda la clase política peruana tradicional. Total. Cerrón pues es Albert Einstein de la política comparado con cualquiera que esté en el Congreso de la oposición. Las decisiones que está tomando Castillo están sumamente articuladas en el plano político, histórico, sociológico, cultural e ideológico, alineadas perfectamente. Solo que las personas que están representando ese frente son los soldados de la primera línea, el cerebro está atrás, o sea, hay un poder contundente. Y en el otro lado, por el lado de la derecha, la ausencia de capacidades es total, porque además lo que tú has dicho, que no tienen ni siquiera formación ideológica, menos política, menos humanista, los políticos en los últimos 20 años se han dedicado a ser lobistas de grupos de interés. Y los lobistas de los grupos de poder se han dedicado a hacer política. O sea, en el Congreso tenías lobistas que hacían política y políticos que hacían lobby económico. Entonces, es imposible generar poder desde eso. Como en todo el mundo, en el Perú, los políticos pusieron la economía por encima de la política. Mientras que Sendero y el chavismo, el castrochavismo, te ponen la política al frente, hacen poder. Los otros hacen negocios. En consecuencia, hoy no puedes hacer ni negocios ni tienes capacidad de poder. O sea, han sido totalmente derrotados. Y con respecto a liderazgo, protagonismo político, si repites las mismas personalidades como liderazgo, es la receta del fracaso. Deben existir nuevos jóvenes, líderes. Y estoy seguro que tú harías un papel mucho más contundente en la política desde el Congreso o de cualquier otro lado que cualquiera de los que se ve en televisión. O sea, no hay forma. No hay manera. No hay manera. ¿No? Entonces, estamos viendo el arrasamiento de la batalla, ¿no? El marxismo-leninismo va a chancar con todas sus fuerzas. No le va a dar una sola migaja de negocios a los grupos fácticos locales. Va a preferir comprarle chocolates a un iraní, a un chino o a un ruso que a un empresario local peruano. Claro. Máximo le dará alguna migaja, digamos. Y eso es lo que enfrentamos, ¿no? Cambio total de las estructuras políticas, económicas y sociales. Eso es lo que ya está en marcha. Y solo para terminar, porque no quisiera que se alargue mucho la entrevista, es interesantísimo conversar contigo, pero para que en YouTube el formato es más acotado, ¿cuál es, finalmente, la última pregunta, ¿no? ¿Cómo entra Abimael Guzmán en esta estructura? Él está controlando, por ejemplo, que se haya decidido este cambio de la base naval, o es Pedro Castillo el que lo está haciendo. Él realmente está dirigiendo las cosas, es otro Cerrón, o está en una posición más abajo. Muy importante, Raúl. Si pensamos en categorías occidentales, entre comillas, no se va a entender este proceso. Para personas como Castillo, como Cerrón o como Abimael, inclusive, ellos no existen como individuos. Dentro del marxismo-leninismo, las personas que abrazan la ideología
y que son parte del proceso político y que están involucrados con el liderazgo del proceso político, se despersonifican, dejan de existir como individuos y pasan a ser simplemente proyección de los intereses del partido. O sea, no le vas a preguntar por su conciencia porque no la tienen. Bueno, solamente tienen conciencia de clase para autodefinirse y entregar su vida al colectivo. Por eso son marxistas-leninistas. Entonces, cuando tú me dices, ¿qué hace Castillo? ¿Qué hace Cerrón? Bueno, ellas son la proyección de la dirección ejecutiva del Comité Central de sus respectivos partidos. Cerrón es la proyección de los intereses geopolíticos del castrochavismo. Ya ves, Cuba, Venezuela, Argentina, México, hoy alineados en el Grupo de Puebla. Cerrón no tiene voluntad popular, no tiene voluntad individual. Si habla de Castillo, él simplemente está cumpliendo su rol. Si hablas de Abimael, digamos, es un elemento clave. Hasta donde sé, está casi senil y, de hecho, ha renunciado a la jefatura del partido. Quien asume la jefatura del partido es la camarada Miriam, su esposa. Pero el Comité Central Histórico, el Comité Político Permanente de Sendero Luminoso, es quien marca la agenda, no la marca Castillo. Y la encuentras en su último comunicado de defensa del comunismo de hace unos 2 o 3 días, creo que compartí un poco Sí. de eso, y está en la página web y lo dicen abiertamente. O sea, su programa no tienes que inventarlo o buscarlo mucho, rebuscar para conocerlo. Está en internet y se distribuye abiertamente. La proyección de los intereses definidos, de los intereses del partido definidos por el Comité Central. Eso es lo que estamos viendo. No hay agenda Castillo, no hay agenda Cerrón. O sea, la visión liberal progresista no juega porque no son individuos, son la expresión de la voluntad de la masa y así se definen. Claro. Por eso, si hablamos de que se van a juntar con los liberales progresistas, con los caviares, sería ellos mismos quitarse su identidad. Ujú. Entonces, insisto, ¿no? No podemos leer una partida de ajedrez con el manual de ping-pong. Hay que leer marxismo-leninismo. Exactamente. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu espectacular análisis. Y bueno, síganos siempre todos los domingos a nosotros en el reporte. Pueden seguir a Juan Carlos Liendo. Él tiene su revista que se llama Sausa, ¿no es cierto? Exacto, sí. Y bueno, le recomiendo leerla y revisarla. Y muchas gracias a todos. Buen domingo. Muchas gracias. Las gracias a ti, Raúl. Un fuerte abrazo y éxitos en todos tus proyectos. Mientras se pueda. Gracias.